tal? Buenas. ¿Se escucha? No hace falta en realidad, pero es una cuestión de que salga en la transmisión. ¿Está bien ahí? Perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Santiago Montes, soy profesor de Historia y director de Derechos Humanos acá de la facultad. Y bueno, en nombre de todo el equipo de trabajo del área de Derechos Humanos queremos darles la bienvenida a la facultad y a nuestra querida universidad pública. La verdad que para nosotros es una enorme alegría poder volver a la presencialidad después de haber estado 2 años de la virtualidad, la educación a distancia y demás, y poder verles las caras, vernos, conocernos, que ustedes puedan conocer también la facultad, puedan conocer a sus compañeros y sus compañeras, puedan conocer a las agrupaciones políticas y a la intensa vida política que hay en esta facultad y que bueno, puedan realizar sus carreras con la mayor normalidad posible y bueno, también puedan transitar por este hermoso histórico edificio que bueno, y también puedan transitar por este hermoso edificio, ¿no? Entonces es una alegría enorme poder volver a encontrarnos y a una cierta y relativa normalidad que esperemos que dure. Hoy nos van a estar acompañando en este encuentro sobre derechos humanos e inclusión. En realidad la parte de inclusión y accesibilidad ya la dieron tengo entendido que la dieron con la Secretaría de Bienestar Estudiantil, así que esta parte solo va a ser de derechos humanos. Nos va a estar acompañando la profesora Florencia Jaime, que también trabaja en la Dirección de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. El licenciado Federico Donner, que es profesor de la carrera de Filosofía, subsecretario académico, y va a estar presentando el programa de contenidos transversales acreditables de grado, que bueno, eso ya van a ver un poco de qué se trata. Y está Fabián Alcarte, que es el Museo de la Memoria, es una de las instituciones más importantes de la ciudad de Rosario en cuanto a derechos humanos se refiere, sobre todo en lo vinculado a la amplísima agenda de memoria, verdad y justicia de nuestra ciudad. Como saben, o bueno, como veremos si es que no saben, estamos transitando el mes de la memoria y desde el museo tienen una amplísima variedad de propuestas, algunas de ellas articuladas con la facultad y con la universidad y bueno, que van a pasar a comentar también en un rato a través de Fabián. La idea de la charla de hoy es presentarles por un lado algunos de los fundamentos teóricos que guían las políticas institucionales de derechos humanos que llevamos adelante desde la facultad. Por otro lado, contarles un poco cuáles son algunas de esas políticas específicas que estamos llevando adelante, que tienen que ver con actividades, con propuestas académicas, con publicaciones, espacios de investigación, programas de articulación territorial y espacios de participación y de construcción colectiva. Todo esto lo vamos a ver detalladamente también a continuación. También, como les adelanté, les vamos a presentar la oferta del programa de contenidos transversales acreditables de grado, en el cual se dictan algunos seminarios temáticos, como bien lo dice el título, de contenidos que son transversales a todas las carreras y que ustedes van a poder acreditar como materias selectivas o materias optativas, que no sé si eso saben qué son, si les explicaron en los cursillos, en los cursos anteriores, pero bueno, si no también se lo voy a explicar después mejor acá Federico, que es quien está a cargo de este programa. Y bueno, como les dije, les vamos a presentar un poco las actividades del Museo de la Memoria. Para irnos un poco a lo que es el marco teórico, que es básicamente qué concebimos nosotros, qué entendemos por derechos humanos, desde la universidad, desde la facultad, y a partir de lo cual ejecutamos, llevamos adelante políticas institucionales y académicas vinculadas a derechos humanos. Hay una conceptualización hegemónica, digamos, que es la que prima por lo menos en los tratados internacionales y que prima en las constituciones nacionales de los distintos estados y demás, que bueno, que la podemos rastrear acá en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, que dice, como bien dice acá, los derechos humanos son aquellas condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización, en consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. Esto es una conceptualización hegemónica y es lo que se plasma, como digo, en los tratados internacionales, las legislaciones, y es muy lindo en lo que refiere a la letra, ¿no? A lo que dice,
a lo que supone que debería aplicarse. Pero bueno, como vamos a ver a continuación, esto no es siempre aplicado en una realidad efectiva. Esta conceptualización hegemónica entonces supone que los derechos humanos surgen históricamente a través de tres grandes generaciones. Esto está en todos los manuales escolares, seguramente ya lo habrán visto en la escuela secundaria. Esto es lo que concebimos nosotros como algo hegemónico, que está establecido, digamos, pero que pretendemos muchas veces discutir desde la universidad. Se supone entonces, desde esta conceptualización hegemónica, que los derechos humanos tienen una primera generación, que son los derechos civiles y políticos, que surgen al calor de la Revolución Francesa de 1789. Una segunda generación de derechos sociales y económicos que surgen en el siglo XIX con la lucha del movimiento obrero. Y una tercera generación, que son los llamados derechos emergentes, derechos colectivos, de solidaridad, como por ejemplo el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano, el derecho de los consumidores, los derechos culturales, de las disidencias sexuales, de los pueblos originarios y demás derechos colectivos. Todos estos consagrados en la segunda mitad del siglo XX. Todos estos derechos, como les digo, se supone que están consagrados en una serie de tratados internacionales que surgen posterior a la Segunda Guerra Mundial, a modo de compromiso que asumen los distintos estados para los distintos estados que suscriben, ¿no? No suscriben todos los estados, pero los que suscriben, los cuales deberían garantizar el cumplimiento y promoción de toda una serie de derechos que están en estas tres generaciones de derechos, con el fin fundamentalmente de evitar los horrores que se vivieron en la primera mitad del siglo XX con la Primera, la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento de los estados totalitarios y demás. Pero bueno, esto, como digo, en la letra es muy bello, digamos, es algo que supone la realización de una sociedad que en la práctica, en la realidad concreta, no vemos, digamos. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay un largo trecho. Entonces hay una gran distancia entre la enunciación de derechos y su cumplimiento efectivo. Entonces nosotros, desde la universidad, pretendemos pensar los derechos humanos como una categoría política. Bien, uno de los principales referentes de esta concepción de los derechos humanos es el politólogo alemán Norbert Lechner, quien sugiere pensar, como digo, los derechos humanos que son un horizonte utópico, es decir, en sus palabras, los derechos humanos operarían funcionalmente bajo la forma de utopía. Se trataría de una abstracción imprescindible para poder pensar lo real, la condición para concebir la realidad posible y poder dar el paso entonces a la acción propiamente dicha. Para complementar esto y para que se entienda, el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, también es uno de los criminólogos más importantes de Argentina, supone o nos sugiere que los derechos humanos son resultantes históricas de las luchas sociales. Es decir, para dar una simplificación del concepto y digamos desde dónde partimos nosotros de la universidad y qué entendemos como derechos humanos, pensamos que los derechos humanos se presentan como un conjunto de condiciones necesarias para el desarrollo de la vida digna, como lo sugiere la Declaración de la ONU, pero estas, al no efectivizarse en la realidad concreta, pasan a constituirse como un horizonte utópico, como le dice Lechner, plasmándose en reivindicaciones que derivan en acciones políticas de los pueblos con el fin de lograr su promoción y cumplimiento efectivo. Bien, por lo tanto, los derechos humanos son necesariamente las luchas políticas de los pueblos que los hacen surgir y los hacen efectivos, digamos. No existen los derechos humanos si no hay sociedades que los promuevan, sociedades que los hagan valer y sociedades que los hagan cumplir. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque el Estado, en teoría, debería garantizar el cumplimiento, la promoción y la efectivización de los derechos humanos, pero hay muchísimos antecedentes históricos, incluso muchos después de esta declaración de 1948 de la ONU, que dan cuenta de que los Estados han hecho todo lo contrario. Han promovido la configuración de sociedades con profundas desigualdades y vulneraciones de derechos, e incluso han promovido lo que vamos a ver a continuación, que es el terrorismo de Estado, en donde el Estado no solo no fue garante y promotor de derechos, sino que al contrario fue el principal violador de esos derechos
de esos derechos humanos elementales. Bien, vamos ahí, ¿me siguen? ¿Vos, Martín, querés pasar? Permiso. Hola, ¿qué tal, compañero? Estaba muy atento escuchando la presentación. ¿Qué tal? Yo soy Martín, soy graduado de la carrera de Historia, soy de la agrupación Octubre, y ya algunos capaz que no han visto. Tenemos nuestra mesita enfrente de la facultad. Y bueno, no queríamos dejar de pasar por esta presentación de la Dirección de Derechos Humanos del CIBU, porque bueno, es un espacio institucional con el cual nosotros nos sentimos muy vinculados. Es muy importante, nos parece que la facultad, digamos, institucionalmente decida promover y crear espacios institucionales que se aboquen a esta falta, digamos, a veces, o esta vacante que hay de promoción de derechos humanos y de activización. O incluso participamos de muchas de las actividades, ya que, bueno, en cierta medida también originalmente el proyecto de creación de esta dirección fue presentado por el consejero directivo de nuestra agrupación. El consejo directivo fue discutido y aprobado, por supuesto, por todo el consejo directivo y por todas las fuerzas, pero por ende nos parece que este es uno de los espacios más importantes, y uno de las cosas más importantes que se han hecho en el último tiempo, y realmente nos parece que forma parte de la forma en la que nosotros tenemos de entender la manera en la que se tiene de construir una universidad mejor, una facultad más amplia, y también que ustedes entiendan que la facultad no es únicamente, digamos, un pasaje por algunas materias y la obtención de un título, sino que es el compromiso y la vinculación con un proyecto institucional. La universidad tiene un proyecto institucional que promueve, digamos, y se encarga de la ejecución también y la defensa de los derechos humanos mediante sus distintas herramientas. Y entonces yo quisiera, para no quitarle más tiempo a Santi con la presentación que estaba haciendo, invitarlos a que investiguen acerca de las distintas alternativas y las distintas puertas institucionales que se pueden abrir, las distintas formas de transitar por la facultad, que no es únicamente, como les digo, ir a clase y cursar materias, sino que hay un montón de herramientas que mediante distintos espacios, como la Dirección de Derechos Humanos, como distintas secretarías que también tiene la facultad y la universidad, ustedes pueden llevar adelante proyectos de extensión, proyectos de investigación, proyectos que contribuyan a su formación profesional y también a su formación personal y a sus intereses. Así que bueno, me parece que les recomiendo que aprovechen estas cosas, que bueno, la universidad, como vuelvo a insistir con esto, no es únicamente el pasaje por las materias, sino que los puede hacer crecer en muchos otros aspectos y les puede abrir muchas puertas de algunas formas que quizá no se imaginaron en este momento que están ustedes empezando a estudiar. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas. Este volante, no sé si alguien lo tienen, lo han visto o no. Yo creo que sí, porque ya lo veo que hay varias caras que me sienten. Son los últimos que nos quedan, así los voy a dejar ahí en la puerta. Por si alguien no los tiene data para ingresantes, ¿okay? Tiene información sobre las distintas oficinas, las pueden consultar cualquier duda que tengan, cualquier trámite que necesitan realizar, cualquier problema que estén teniendo con la burocracia institucional, que a veces es difícil de comprender. Nos escriben a las redes, nos buscan en la visita, y en lo que podamos los y les vamos a ayudar. Muchas gracias, Santi. Gracias, Pau. Bien. Bueno, entonces, como les decía, esta es un poco la síntesis del concepto a partir del cual desde la universidad y desde la facultad partimos para la realización e difusión de actividades que promuevan los derechos humanos desde el lugar que nos toca, ¿no? Con actividades académicas, actividades políticas institucionales, actividades de extensión, toda una serie de actividades en las que buscamos precisamente promover el cumplimiento y la creación de nuevos derechos cuando sea necesario, ¿no? Para irnos un poco más al terreno concreto de la experiencia histórica y pensar el por qué se trabaja una agenda de derechos humanos en esta facultad, un poco se me adelantaron los chicos de la agrupación que pasaron antes, pero bueno, esta facultad tiene una historia muy cercana y muy vinculada a los movimientos de derechos humanos, sobre todo lo que tiene que ver con la lucha por la memoria y la verdad y la justicia en torno a los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país. Para darles un pantallazo, para quienes no estén empapados en el tema, digamos,
nuestro país vivió en la década de 60 y 70 lo que se llamó terrorismo de Estado a partir de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que se empieza a aplicar desde el año 1966. ¿Y qué significa esta doctrina? Es una doctrina que se diseña desde los Estados Unidos. Los Estados Unidos diseñan distintas estrategias para que los países latinoamericanos, con sus distintos gobiernos de turno, en muchos casos dictaduras militares que ellos mismos promovieron, se entrenen y lleven adelante la llamada guerra contra la subversión, así la llamaban, digamos. Es decir, que los estados se propusieron eliminar de manera violenta y ejemplificadora a todo aquel o aquella que consideraran un agente disruptor o contestatario del orden social y económico que buscaban instalar, y llamaron a ese enemigo, a ese disruptor o contestatario a enemigo interno. Entonces llevaron adelante una guerra que llamaron la Guerra Sucia contra ese enemigo interno, en Argentina desde el año 1966, pero con mayor fuerza durante la última dictadura militar llamada Proceso de Reorganización Nacional, que se dio desde 1976 a 1983, donde se llevaron adelante una serie de prácticas represivas basadas en el secuestro, la tortura, la violación, el asesinato, el robo de bebés, el montaje de una red nacional de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que tuvieron entre sus objetivos, entre sus víctimas, digamos, a miles de estudiantes, de trabajadores y trabajadoras, de delegados y delegadas gremiales, de militantes políticos de diversos partidos políticos y algunos miembros de organizaciones guerrilleras que habían tomado las armas como herramienta de transformación política. En total, se dice desde los organismos de derechos humanos y se reivindica que fueron la cantidad de víctimas alrededor de 30.000. Bien. Además de esta profunda represión y la aplicación del terror político que se vivió en este periodo, se buscó instalar una serie de medidas económicas que desbarataron la industria nacional, abrieron las puertas al capital financiero, a las importaciones sin freno y la consecuente caída del empleo y de los salarios, aumentando la desigualdad social y económica ya existente y por lo tanto generando una situación de mayor vulneración de derechos sobre la mayoría de la sociedad. Entonces no solo reprimían a los que eran opositores, a los que consideraban un agente peligroso para el sistema, sino que a la vez instalaban políticas, un nuevo orden social basado en una mayor desigualdad y por lo tanto en una mayor vulneración de derechos, ¿no? Traigo esto a colación por varias cuestiones. Una es porque la facultad y la universidad no estuvieron ajenas a este contexto. Como lo decían los chicos, al contrario, esta facultad, que en ese entonces se llamaba Facultad de Filosofía y Letras, luego se incorporó la carrera de Antropología y pasó a llamarse Facultad de Humanidades y Artes, y se escindió la carrera de Psicología, que también se cursaba acá. Esta fue la facultad que tuvo el mayor número de miembros de su comunidad desaparecidos, desaparecidas y asesinados y asesinadas. Esto se explica también porque era una facultad con un activismo político muy singular, muy intenso en el periodo, digamos. Para esto voy a dar dos ejemplos. Acá en el año 1966, frente al golpe de Estado de la dictadura de Onganía, la autodenominada Revolución Argentina, se intervinieron las universidades, se dio un episodio en Buenos Aires el 29 de julio del 66, que fue la intervención de las universidades, el desalojo violento de docentes y estudiantes que estaban tomando las universidades en oposición a esa dictadura. Y en esta facultad puntualmente, la mitad de la planta docente renunció como reclamo, en forma de oposición a la intervención de las universidades y por supuesto en solidaridad con sus colegas que habían sido reprimidos en la noche de los bastones largos. Acá está la solicitada, no se ve nada, yo pensé que sí, no se ve de hecho cuando le meté suma a la foto, es difícil de poder verla, pero bueno, es un documento histórico importante que fue publicado en el diario La Capital, bien, y que tenía en su epígrafe una cita de Tácito, que es los romanos crean un desierto y lo llaman paz, que fue luego pintada con la vuelta a la democracia en el año 84 en la puerta de la Facultad de Humanidades y Artes, y quienes transitaron esa época por la facultad tienen recuerdos de esta pintada que, bueno, que da cuenta un poco del posicionamiento político de la facultad en torno a la vuelta a la democracia. Acá dice: si ama la vida, defiende la democracia.
es un posicionamiento que se tomó desde la gestión de la facultad en ese periodo, de plegarse a lo que fue la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, tomando la cita y que enunciaban aquellos docentes que renunciaron en solidaridad con sus compañeros en el 66. Por otro lado, hay otra marca de memoria que ustedes pueden ver en el patio de la facultad, que ofrece este edificio, que es el mural de Facultad Serra-Ceti, que lo van a ver ahí bueno, ahí está la foto, lo van a ver en el balcón de Bellas Artes, digamos. Ustedes no conocen, pero ese es el conocido como el balcón de Bellas Artes. Ese mural fue pintado por el Centro de Estudiantes en 1973, en ese entonces lo conducía la Juventud Universitaria Peronista, en homenaje a Constantino Rasetti, que era un dirigente de la resistencia peronista que fue asesinado por la AAA en el año 73. Bien, acá se hizo una gran asamblea con un montón de fuerzas políticas y se decidió por unanimidad bautizar a la facultad Constantino Rasetti y se pintó ese mural. Ahora, murales se pintaban un montón en esa época. Lo distintivo, lo particular de este mural es que obviamente cuando vino la reintervención de las universidades en el 76, el mural fue tapado, digamos, fue tapado con pintura blanca, y con el correr de los años, con la vuelta a la democracia, la misma pintura empezó a aflorar, desde la tapada blanca, digamos, empezó a salir, a reemerger esa pintura. Los militantes, que muchos habían sido exiliados, muchas de los que pintaron ese mural terminaron siendo desaparecidos y desaparecidas, que van a formar parte de la larga lista de desaparecidos de nuestra facultad. Pero los distintos grupos de militantes empezaron a tomar ese mural como una marca de memoria y empezaron precisamente a construir memoria colectiva, tratando de restaurarlo permanentemente, y fue restaurado por distintas generaciones, hasta que, bueno, hemos decidido, desde la última gestión, declararlo patrimonio histórico, como bien lo señala la nota del diario La Capital, y restaurarlo, restituir la leyenda. Lo mismo señalando también el mural de la fachada de la facultad, que no lo vamos a restaurar, pero sí vamos a hacer una señalización junto con la Municipalidad de Rosario, porque entendemos que son marcas de memoria que son muy importantes para la construcción de la memoria colectiva en torno a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en nuestra ciudad. También decirles que, bueno, como les comentaban también los chicos que pasaron, desde 2016 hay un programa en esta facultad que es el programa de preservación documental, el programa de preservación documental, la Facultad de Humanidades y Artes, Historia, Memoria y Política, que encontró en un sótano de la facultad los legajos de aquel entonces, digamos, y empezó a rastrear con los distintos listados de desaparecidos y desaparecidas que hay a nivel nacional y desde los organismos de derechos humanos y demás. Y bueno, logró a través de una investigación dar con una lista y con los legajos de 78 estudiantes, graduados y graduadas y docentes que fueron asesinados y asesinadas y desaparecidos y desaparecidas en nuestra facultad. Acá está la lista, que tampoco creo que... Bueno, esto se ve un poco. Que bueno, que tiene por carrera, incluso hay una reconstrucción que también da cuenta de sus pertenencias políticas, de dónde es que militaban y demás al momento de su desaparición. Esta investigación quedó plasmada en este libro que pueden conseguir, que es de la editorial de la facultad, que va a abrir una tienda ahora el próximo viernes, no el otro, va a abrir una tienda acá abajo, por calle Corrientes, donde van a poder conseguir los libros de la editorial de la facultad. Bueno, hay un libro sobre la historia de la facultad, sobre todo durante el periodo del terrorismo de Estado, que dirigen las doctoras Cristina Viano y Laura Luciani, que bueno, que da cuenta del trabajo que hicieron para reconstruir esta lista, que como les digo es la más grande de toda la universidad, y de hecho es un trabajo inédito, no hay otras facultades que hayan podido hacer esta reconstrucción, y de hecho es un proyecto que estamos encarando desde el área de derechos humanos de la universidad, de poder reconstruir la lista de desaparecidos del conjunto de la universidad, que sabemos que fue mucho más amplia de cada una de las facultades y demás. Digo todo esto para dar cuenta, por supuesto, de la ligazón que tiene la facultad y una vinculación permanente con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y una articulación constante con organismos e instituciones vinculadas a derechos humanos, como por ejemplo el Museo de la Memoria. Y un ejemplo al que quería llegar es precisamente al de los organismos de derechos humanos.
a pensar los derechos humanos, como les decía antes, como resultante de las luchas sociales. Bien, como sabrán, durante esa feroz represión que les vengo comentando, surgieron las madres de Plaza de Mayo, que eran que buscaban a sus hijos y sus hijas desaparecidos y desaparecidas, las abuelas que buscaban y buscan hasta el día de hoy a sus nietos y a sus nietas que fueron nacidos en cautiverio y secuestrados por los represores. Y con la vuelta a la democracia se van a multiplicar esas organizaciones familiares a las que se suman un importante número de expresiones políticas que empiezan a coincidir, como les digo, en el reclamo por la memoria de la verdadera justicia. Es así que durante decenas de años y frente a distintos contextos adversos, la permanente organización política y la movilización y los permanentes reclamos y actividades lograron una presión tal a nivel social que llevaron a juicio a muchos de los responsables del genocidio. Los primeros juicios que tuvimos fueron en 1985, fueron el juicio de las juntas, es decir, las cúpulas militares responsables de la dictadura, pero luego vinieron un contexto adverso, digamos, en ese sentido, que son lo que se conocen como las leyes de impunidad. La ley de punto final, que ponía un límite temporal a los juicios, la ley de obediencia debida, que solo permitía juzgar a aquellos que eran coroneles para arriba, digamos, los que eran coroneles para abajo y que habían formado parte de la estructura represiva, se decía que, bueno, que estaban sujetos a obedecer, estaban bajo subordinación de sus mayores, por lo tanto debían obedecer y cometieron las atrocidades que cometieron, digamos. Y después los indultos durante el gobierno de Menem, que directamente anuló las sentencias de los juicios a las juntas. Todo esto llevó a un reclamo, como digo, de décadas de los organismos de derechos humanos, de los familiares, y acompañado de, como digo, un amplio espectro de la comunidad política, que con un contexto político favorable, como fue el año 2003 con la asunción del presidente Néstor Kirchner, se pudo anular las leyes de impunidad, los decretos firmados por Menem y Alfonsín, y comenzar con un proceso judicial que continúa hasta el día de hoy, con varios procesos judiciales, digamos, en el cual se juzga a los responsables de los delitos cometidos y que se está avanzando incluso en los criterios a los que se está juzgando. Primero se juzgaron a la cúpula, después se empezaron a juzgar a cada uno de los integrantes de los grupos de tarea y ahora incluso se está pensando en juzgar a aquellos responsables de los crímenes económicos, de los delitos económicos cometidos, porque hubo bastantes saqueos de instituciones, además, por supuesto, del modelo económico que impusieron, ¿no? Entonces esto llevó a que Argentina sea hoy en día un ejemplo en la lucha por los derechos humanos y sobre todo en el juicio a los responsables del terrorismo de Estado. Como digo, si bien acompañó la voluntad política del Estado, lo cierto es que fue un logro derivado de 2 décadas precisamente de movilización y de organización que logró a través de estas acciones conquistar y hacer efectivo el derecho a la verdad y la justicia, por lo menos de manera parcial, pero muy significativo. Por supuesto, como digo, que siguen y aún quedan muchos responsables por enjuiciar, pero bueno, es un ejemplo ilustrativo que da cuenta de lo que significan los derechos humanos para nuestra sociedad y para la universidad, digamos, como dije antes, resultantes de luchas sociales. Si no hubiese sido por la movilización de los familiares y de las organizaciones, probablemente ese proceso nunca se hubiera vivido, digamos. Hay ejemplos de otros países que no tienen, de hecho, como digo, Argentina es un faro a nivel mundial, digamos, de enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de Estado, y otros países no lo son precisamente por no haber alcanzado el nivel de organización y de movilización que alcanzó Argentina y que por lo tanto promovió estos derechos. Bueno, una cosa más para ya terminar y dar paso a las colegas. Decir, bueno, que la agenda de derechos humanos no se agota en la lucha en torno a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Asistimos hoy en día a la instalación del neoliberalismo, una sociedad que muestra profundos grados de desigualdad y por lo tanto vulnera una serie de derechos que son necesarios visibilizar y trabajar en pos de la organización social, la organización popular, digamos, que promueva la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos. Es necesario en ese sentido tomar la agenda de las organizaciones
sociales de desocupados, que son cada vez más numerosas, las organizaciones ambientalistas, la agenda de los pueblos originarios que han sido históricamente invisibilizados y han sido vulnerados sus derechos, de las mujeres, los movimientos del movimiento de mujeres, movimiento de diversidad y de disidencias sexuales, que bueno, acá en la facultad tiene un área de gestión específica que entiendo que tuvieron ya una clase con Natalia y con Susana. Y bueno, también obviamente de familiares y de víctimas de violencia institucional, una problemática que lamentablemente aflige a los y las jóvenes de los sectores más humildes de nuestra sociedad, tomar la agenda de las migraciones, del pluralismo cultural, y la agenda, por supuesto, de las discapacidades y las políticas de accesibilidad que se vienen llevando adelante desde la universidad y desde la facultad. Entonces, en fin, hay una innumerable cantidad de problemáticas derivada de la instalación de modelos profundamente desiguales que deben necesariamente abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, es decir, con un horizonte claro hacia el cual caminar, que guíe las acciones de la organización y la lucha política. En ese sentido, y con esto termino, la universidad, como dije antes, no está al margen, todo lo contrario. Esta es una universidad pública que se sostiene, por supuesto, con recursos del Estado, de ser una universidad pública. Los recursos del Estado son de todos y de todas que aportan a esos recursos, y sin embargo, a la universidad no acceden todos y todas, sino que accedemos una minoría de la sociedad, por lo que es necesario, y así lo asumimos, el compromiso de la universidad y de los y las profesionales que en ella se forman, con la construcción de políticas públicas de inclusión, que apunten a generar igualdad de oportunidades para todos y todas, y que nos encaminen hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Es por eso que, bueno, desarrollamos, como les contaba antes, una serie de políticas académicas, participativas, de publicaciones, de articulación territorial, que voy a dejar paso a mi compañera para que les comente con mayor especificidad. Bueno, hola, ¿qué tal? La idea es que, bueno, les comento un poco qué políticas venimos desarrollando desde la dirección, como para que ustedes tengan en cuenta y entiendan un poco el panorama de la oferta actual. Y si les interesa, por supuesto, acercarse, mandarnos un mail o pasar por la oficina. Nosotros estamos en la oficina enfrente en el primer piso de calle Entre Ríos, enfrente del ascensor. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, se acercan, charlamos, despejamos dudas, en eso no tenemos problema. Y bueno, entre los programas de articulación social y comunitaria que tenemos desde la facultad y que articulamos con otras facultades de la universidad, como la Facultad de Derecho, de Psicología y de Ciencias Políticas, sí, de Relaciones Internacionales, tenemos el programa de asesorías integrales gratuitas. Lo que se busca con este programa es armar equipos interdisciplinares entre abogados, psicólogos, y para nuestra facultad tenemos para antropología, la carrera de antropología para estudiantes y graduados nomás. La idea es que armen estos equipos interdisciplinares y que vayan a diversos puntos de acceso en distintos puntos del territorio de la ciudad y de alguna manera resuelvan o asesoren a la comunidad en diferentes problemáticas que puedan surgir y por las cuales se pueden acercar. Como hay muchos abogados, a veces tiene que ver con consultas jurídicas, pero bueno, en realidad surgen un montón de problemáticas que la idea es poder abordar en este sentido interdisciplinar. ¿Qué iba a comentar? La convocatoria está abierta, no sé si hay gente de antropología acá, pero bueno, la convocatoria está abierta hasta el 15 de abril. Es algo que en la carrera, este tipo de prácticas no suele ser una oferta, por eso está este programa que impulsamos desde la dirección para sacar un poco a los estudiantes desde el claustro y llevarlos un poco al territorio, que la antropología es algo que se demanda un montón, porque en la realidad es la práctica profesional. Perdón, te digo algo, no es solo o sea, es para el estudiante de antropología la convocatoria porque tenemos armado dispositivos y un ciclo de formación incluso particular para estudiantes de antropología, pero la idea es ir incorporando distintas carreras, así que no dejen de sumarse por no ser antropología si les interesa el abordaje interdisciplinario de problemáticas del territorio. Bueno, otro programa muy interesante tiene que ver con el programa de alfabetización y acceso a la justicia. No tenemos fe, pero no se la convocatoria. Bien, que empezamos el año pasado, también en articulación con las facultades que mencioné anteriormente. Bueno, este programa la verdad que el año pasado nos
nos dejó muy sorprendidos porque hubo más de 700 inscriptos que bueno, cursaron de forma online 5 encuentros con distintos educadores de la ciudad que dieron distintas propuestas como para entender un poco de qué iba la educación popular y este sistema de alfabetización que se implementó en el segundo cuatrimestre en distintos puntos a partir de la articulación social con distintas organizaciones en distintos puntos de la ciudad. De esta facultad hubo más de 100 estudiantes que cursaron este programa y que fueron a estos puntos que les menciono algunos, por ejemplo, en el barrio San Francisquito, en el barrio Industrial, Las Flores, Tiro Suizo, en el barrio Toba, en Domingo Mateo, en el Pan Granero y en la unidad penitenciaria número 6. Hay una diversidad de espacios donde la alfabetización, adultos, esto es importante, son adultos a los que se alfabetizó, es decir, a partir de técnicas para aprender a leer y escribir. La realidad es que según las últimas encuestas hay más o menos como 30.000 personas en Rosario que analfabetas en algún punto, y bueno, la idea es un poco con las carreras que acá se cursan y a las que le interese en este tipo de prácticas poder aportar en esto que decía Santiago de pensar los derechos humanos y de poder aportar a la comunidad un poco de los saberes que acá se construyen y que circulan. Bueno, este programa está articulado el programa de alfabetización está articulado entre la dirección, entre el programa de alfabetización Santa Fe, no sé si alguien lo conoce, y también, por supuesto, como mencioné antes, la Facultad de Derecho, Facultad de Psicología. Bien, eso en cuanto a programas de articulación social. Después también quería comentarles la cuestión de la investigación. Desde la dirección impulsamos la creación de un centro de estudios. Bien. El centro de estudios sobre la historia social y política de la Facultad de Humanidades, como todos los centros de estudios de esta facultad, está nucleado en el Instituto de Investigaciones, que cuenta con más de 84 centros de estudio, o sea, es una facultad que apunta mucho a la investigación, con diversos temas. En este caso, la idea es poder construir y reconstruir la historia y la memoria, un poco de todo esto que comentó Santiago, de la tradición de política y de militancia que tiene esta facultad. Entonces, la idea es la construcción de un archivo que va a llevar el nombre de una estudiante de historia que fue detenida desaparecida, Amalia Moagro. La idea es que esté integrado por entrevistas que se realizaron a distintas personalidades y estudiantes de aquel entonces, como también Lucano y demás, y a su vez con distintos documentos en formato papel que sean donados por distintos militantes o bueno, personas que hayan tenido algún vínculo con ese pasado. Por supuesto, la convocatoria de los centros de estudios es abierta a quien le interese esa línea. Por ahí, en los primeros años todavía cuesta un poco saber qué es lo que quiere uno investigar o qué es lo que le interesa, pero bueno, esto es un espacio abierto al que le interesa acercarse, no dude en consultar, en acercarse, porque digamos, estos espacios muchas veces no son visibles, uno no sabe qué espacios hay para este tipo para el desarrollo de la investigación, y a veces hay que dar el primer paso a uno porque si no, nadie va a venir a golpearte la puerta y decirte, acá estamos. Y otra cuestión con respecto a la investigación es la revista que lanzamos en noviembre del año pasado, la convocatoria se lanzó en noviembre, que es la revista La Creciente, una revista interdisciplinar de derechos humanos, que busca un poco poner esto que decía de la invisibilización de muchos espacios de investigación. Bueno, la idea es generar un espacio para que todas las producciones académicas que se realizan en esta facultad, que son un montón, puedan ser publicadas en una revista que, si bien el eje es derechos humanos, bueno, tiene una diversidad de ejes que la atraviesan, que, bueno, un poco son estos. Hay algunos más que tienen que ver con el terrorismo de Estado, con la violencia paraestatal, con las políticas de memoria, con las agendas más actuales, como
la violencia institucional, contra el acceso a la justicia y los distintos abordajes territoriales, el pluralismo cultural, bueno, derechos humanos y educación. Bueno, si a alguien le interesa, también podemos mandarle la circular con todas las comisiones. Para la convocatoria se encuentra abierta y hay tiempo hasta el 18 de abril para presentar trabajos que pueden ser artículos académicos o reseña de tesis, reseña de eventos, reseña de libros. Bueno, y creemos que es importante esta revista en este sentido, en la divulgación de la producción de estudiantes, de graduados y de docentes. Digamos. Acá no solamente se recibe las grandes producciones de los grandes docentes o docentes consagrados, sino también que apuntamos a que los estudiantes tengan un espacio para su publicación, que es algo muy importante a la hora de armar un currículum. En las carreras, digamos, sociales, el currículum académico es algo que es muy importante y que si uno no tiene las herramientas, digamos, si aún no le avisan temprano, cuando inicie su carrera, que es importante un currículum académico, que es importante publicar, que es importante los certificados de asistencia a las charlas, que todo certificado de programas y distintas cuestiones son importantes porque eso es después lo que se evalúa a la hora de un concurso de jurado estudiantil, un concurso para una ayudantía, para un cargo docente, para una beca. Entonces es muy importante que ustedes tengan presente esto y si su idea es la inserción en el mundo académico o en el mundo de la docencia, su currículum va a ser clave y en eso es clave las publicaciones y esto que les mencioné. Así que bueno, serán bienvenidos, bienvenidas y bienvenides todo el que quiera enviarnos su producción. Bueno, y por último, para no robarles más tiempo, comentarles un poco de las agendas de la actividad de marzo, que bueno, como todos sabrán, es un mes muy cargado, vinculado al mes de la memoria y actividades que tienen que ver con el proceso de memoria y verdad y justicia. Y en este sentido, bueno, tenemos varias actividades a las que les invitamos. Bien. Primero que nada, el día martes 22 de marzo, en el patio de la facultad, se va a hacer la presentación del libro Letras 1976, del autor Roberto Retamoso, que va a contar con la presencia del autor. Roberto fue docente de la carrera de Letras hasta hace poco tiempo, que se jubiló, es un escritor reconocido de la ciudad, que fue estudiante, estuvo en aquella época de la década de los 70 en la facultad. Entonces, un poco reconstruye, a partir de poemas y distintas evocaciones literarias, aquel paso por la facultad en aquella década del 70. Bueno, va a estar la presentación del libro, va a estar comentada por la escritora María Rosa Montes, que también pasó por la facultad en ese momento. Sí, es de letras y es una poeta reconocida del sur de la provincia. Y la magíster Agostina Racetti Cores, que es integrante del centro de estudio, es una de las directoras del centro de estudio que les mencioné anteriormente. Bueno, entonces queda la invitación para el 22. Después vamos a realizar un acuerdo a partir de la firma de un convenio entre la dirección y entre la facultad y la Biblioteca Popular Constancio Vigil, que apunta al desarrollo de prácticas preprofesionales de articulación para realizar distintas actividades en la biblioteca que tienen que ver, digamos, con su lugar como sitio de memoria, ¿no? Atravesada por el terrorismo de Estado. No sé si conocen lo que sucedió en Vigil, digamos, pero bueno. ¿Sí? ¿Nadie conoce Vigil? Bueno. La Biblioteca Popular Constancio Vigil está zona sur. Alem y Gaboto. Alem y Gaboto. Bien. Es la historia del barrio prácticamente tablada, que a partir de la organización de los trabajadores del barrio durante el 60 y los 70 habían logrado, a partir de rifas, construir una institución que tenía una multiplicidad de edificios, tenía una escuela, tenía una biblioteca, tenía un centro de astronomía, digamos, había un desarrollo institucional muy denso,
con mucha colaboración de la comunidad y del barrio circundante, y con la dictadura de 1976, la institución es intervenida, es saqueada, y bueno, digamos, hoy en día hay un proceso judicial abierto que tiene que ver, digamos, es saqueada y es robada. Digamos. Se han robado el lente del telescopio, se han robado predios que tenía la institución en distintos puntos de la ciudad, se han robado parte del museo natural que tenían. Bueno, la verdad es que lo que ha sucedido en Vigire es terrible, y es parte de uno de los procesos judiciales que que pretenden juzgar los delitos económicos. Digamos, es esta faceta más avanzada de los juicios por memoria y vera justicia, que tiene que ver con eso, con condenar a muchos de los civiles que robaron estas instituciones públicas. Bueno, en fin. La institución tiene una historia muy rica, hace visitas guiadas, tiene un archivo, hay un montón de políticas de la Vigil, que bueno, que la idea es poder, a partir de esta articulación, que los estudiantes puedan realizar sus prácticas preprofesionales y desarrollar ahí este tipo de actividades. Bueno, después por supuesto el 24 vamos a marchar, imagino que muchos también. Y bien, algo que mencionó Santi con respecto a la inauguración de la editorial de la facultad, donde se va a estar presentando el libro que se mostró, que es este de la Facultad de Filosofía y Letras, de las autoras Cristina Viano y Laura Luciani, que son docentes de esta facultad. El Retamoso también es de la editorial. Bien, el Retamoso también. Bueno, la editorial de la facultad va a llevar el nombre de Augusto Roa Bastos. Este es un autor muy reconocido, que fue docente de esta facultad y que cuando vino a solicitar sus papeles que comprobaban sus cargos en la institución durante la dictadura militar, se le fueron negados esos papeles. Y bueno, como un acto reparatorio que emprende esta facultad, poner el nombre de la editorial a este tan reconocido autor tiene que ver con un poco de reconocerle ese paso por esta facultad y un poco de memoria a eso. Y bueno, y por último, y con esto termino, lo que Santi mostró de la fachada de la calle Entre Ríos, que fue la frase "los romanos hacen un desierto y lo llaman paz", va a ser señalizada como una marca de memoria por la municipalidad en ese mapa interactivo que hay por la ciudad, digamos, online, tipo Google Maps, que tiene todas las marcas de memoria de la ciudad de Rosario. Bueno, va a ser incorporada esa fachada de calle Entre Ríos, y bueno, se va a dar la inauguración con un acto a esa señalización. Eso es el día 29 de marzo a las 10 de la mañana, que también por supuesto están todas y todos invitados. Y bueno, y por último, les dejo el mail de la dirección por si nos quieren escribir. Con el Instagram y el Facebook. Siempre cualquier duda o cualquier cuestión que necesiten charlar con nosotros, estamos abiertos los esperamos, digamos. Así que bueno, nada, le paso la palabra. Te convocamos. Perdón. ¿Qué tal? A ver, ¿se escucha ahí? Hola. No hay internet, ¿no? Tenemos internet. Sí. No, no. Bueno, fíjense la búsqueda que voy a hacer. Y ahí le sale, ¿no? Yo puse transversales HIA, Humanidades y Artes, y ahí le sale la página del programa de contenidos transversales, acreditables de grado. Les hago una pregunta. Bueno, yo soy, en la presentación, yo soy docente de la carrera de filosofía. ¿Hay alguien acá de filosofía? Bien.
¿Y de qué otras carreras son? Por ejemplo, antropología, había alguien que levantó la mano antes. Letras. Bien, artes. De música no hay nadie, ¿no? Historia. Ciencias. Escuela de lenguas. ¿Hay alguien de la escuela de lenguas? Gestión cultural. Bien, ¿a alguien no le pregunté por su carrera? Bueno, les cuento, en la mayoría de las carreras, en casi todas las carreras que ustedes van a seguir durante el trayecto, van a tener la posibilidad de elegir, ¿no? Algunas materias optativas o electivas o un curso libre. Esto lo digo así porque cambia el nombre según la carrera. En filosofía se llaman cursos curriculares o cursos libres o seminarios electivos. Nosotros desde el programa de transversales notamos que en las diferentes carreras aparecen una serie de temas de interés que son justamente transversales, que atraviesan a todas las disciplinas y que por ahí no tenían un tratamiento específico en cada una de las carreras. Entonces la idea más que nada de este programa es ofrecerles a ustedes, a los estudiantes de la facultad, que estén interesados por ahí en algunas cuestiones que no aparecen explícitamente en el plan de estudio de la carrera, que puedan cursar una materia y acreditarla como si fuera una de estas materias electivas, optativas, etcétera, de su propia cursada. Así que la hagan valer, ¿no?, en su historia académica. Bueno, por ejemplo, entonces, a ver, acá está la lista de algunos de los horarios y de las materias, digamos, de este año, y algunas quedaron del año pasado. Por ejemplo, hay un seminario sobre problemática educativa ambiental, ¿no? Entonces, otro, introducción a la perspectiva de género y sexualidades. Otro, sobre la ética en las investigaciones científicas. Hay otro programa de alfabetización y escritura académica. Estos por ahora son los seminarios y los horarios que tenemos cargados, porque vamos a tener también un seminario sobre derechos humanos y memoria apuntado a brindar herramientas didácticas para trabajar en el aula cuando ustedes sean docentes. Va a haber también, todos los años tenemos un seminario, si les gusta, digamos, está bien, suele suceder. Hay un seminario que está conformado por docentes de estas carreras, muy interesante, viene de la Escuela de Bellas Artes, que es sobre post-porno, que es ahí está, tenemos a uno de los docentes. Tenemos un seminario sobre Malvinas y el Atlántico Sur. Y esos son, digamos, vamos a tener un seminario sobre cine, vamos a tener un seminario sobre arquitectura, no sobre arquitectura para aprender, digamos, que es una columna dórica, sino que es una perspectiva sociohistórica, ¿sí? ¿Qué significan materialmente los edificios? ¿Quiénes fueron los sujetos, los colectivos que participaron, digamos, en su construcción? ¿Qué significó para la ciudad? ¿De dónde vienen los materiales? ¿Cuáles son los procesos económicos y productivos y políticos que permitieron todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces, como ven, hay una enorme variedad de oferta, es muy grande, yo no me la acuerdo toda, esto es una pequeña parte, entonces los invito a que miren la página, también están obviamente las redes sociales, pero sobre todo en la página van a tener siempre toda la información completa. Y estos seminarios se llaman de contenidos estables, ¿no? Porque todos los años ofrecemos una gran cantidad de materias que pueden ser anuales, arrancan ahora en abril, otras cuatrimestrales que pueden dictarse en el primer cuatrimestre o en el segundo cuatrimestre. Y después hay otro aspecto del programa que a mí también me resulta muy interesante, que son los contenidos variables. ¿Qué son estos? Son materias de cualquier carrera que los docentes deciden abrir a la cursada a todo el resto de la facultad. Entonces, por ejemplo, si hay un estudiante de letras que le gusta de la antigüedad clásica, bueno, puede cursar filosofía antigua, ¿sí? Bueno, si hay algún estudiante por ejemplo, de Bellas Artes que le gusta la teoría estética, puede cursar estética, la materia estética que se dicta en la carrera de filosofía, ¿sí? Bueno, entonces la idea es recuperar o balancear o integrar dos aspectos muy importantes de
nuestras carreras tienen dos características fundamentales. En los últimos años, tanto en las humanidades como en cualquier otra área, lo que se da es una fuerte tendencia a la especialización, ¿sí? Entonces, bueno, el que se dedica a historia e investiga, como recién hablaban los chicos, va a terminar dedicándose a un periodo y a un problema muy específico. Lo mismo sucede en filosofía, lo mismo sucede en antropología, lo mismo sucede en prácticamente todas las áreas. Y a la vez, por otra parte, hay una tendencia, podríamos decir, contraria a esa, que es la de conformar equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, ¿no? Trabajar con colegas que vienen de otra formación. Entonces a nosotros nos parece que es muy importante en la formación de los estudiantes de la facultad que tengan un recorrido con otros estudiantes que tienen otra formación y que estén frente a docentes, digamos, de otra extracción, porque eso enriquece y complejiza muchísimo, ¿no?, el trabajo, digamos, de los docentes y obviamente la cursada de ustedes. Eso un poco estaba en el PAC, en el primer año común, ¿no?, que ahora lo cursa, digamos, exclusivamente filosofía y los estudiantes de otras carreras hacen algunas materias del PAC. Entonces, lo que terminó sucediendo en la facultad es que con tanta especialización y con tanto crecimiento de la facultad y con el desarrollo de tantas áreas, tenemos un montón de docentes y de estudiantes avanzados que se dedican a investigar muchas veces temas similares y no los conocemos. Recién Florencia hablaba de 84 centros de estudio, ¿sí? Y recién cuando Florencia y Santiago les contaban, digamos, el trabajo de la Dirección de Derechos Humanos, que digo que también quería destacar que es algo nuevo en la facultad, ¿no?, porque es de creación reciente, tiene 2 años, o sea, nunca en la facultad había una Dirección de Derechos Humanos. Entonces, fíjense, digamos, los programas y las iniciativas son un montón que aparecen, digamos, en esta dirección que es relativamente nueva. Bueno, esta facultad son muchos mundos en un mundo, ¿no? Hay muchísimas áreas, muchísimos programas, y esto que les decía Florencia es muy importante, ¿no?, que las carreras humanísticas requieren que ustedes adquieran mucho conocimiento y sobre todo muchos papeles, ¿no?, mucho certificado, ¿no?, que engrosen su currículum. Entonces, las posibilidades que ustedes tienen son múltiples, son infinitas. La facultad ofrece muchísimas posibilidades para que ustedes investiguen, publiquen, se sumen a programas. Aprovechenlo, porque está todo. Está en la página, está en la información y los que estamos, digamos, trabajando en estas áreas, estamos trabajando para que justamente se incorpore cada vez más gente. Así que bueno, son todos bienvenidos a participar, digamos, de los programas y las iniciativas y los centros de estudio. No lo tomen solamente como una obligación, sino tómenlo, digamos, con entusiasmo, porque es realmente lo que les va a servir. Bueno, y para cerrar, el programa, digamos, de contenidos transversales, ustedes si quieren ahora que comienzan en primer año, quizá probablemente se encuentren con la situación que quieran cursar, no sé, el seminario de políticas sexogenéricas. Bueno, el seminario lo van a poder cursar ahora si quieren el primer año, pero lo van a poder acreditar, o sea, hacer valer como materia recién según el plan de estudio de la carrera de cada uno. Entonces, si ustedes tienen una materia selectiva a partir del tercer o cuarto año, cuando lleguen a esa instancia, ustedes van a pedir, digamos, si cursan y aprueban uno de nuestros seminarios, piden el certificado y cuando lleguen a esa instancia, segundo, tercero, cuarto año, ¿no?, el año donde tengan, digamos, las materias selectivas, optativas, los cursos, entonces ahí presentan, ¿sí?, inician un trámite que eso lo va a guiar estudiantil o lo van a guiar en la dirección de la propia carrera de cada uno para que le acrediten el seminario que cursan, ¿sí? Y también consultan en sus escuelas, en sus carreras, cuántos seminarios optativos ustedes pueden cursar, acreditar en realidad, porque cursar pueden cursarlos todos los que quieran, ¿no? Acreditar en el sentido significa que les valga como una materia más de la carrera. Y bueno, acá en la página, digo, además de la lista de los seminarios, tienen una última cosa más, les digo, tienen al final de todo, ven ahí que dice El zorro y el erizo, acá. Esto es un boletín que nosotros publicamos todos los meses con artículos escritos por docentes y estudiantes. Son artículos cortitos, ¿sí?, de 2 páginas, o sea, lo pueden leer en el teléfono, en el colectivo, en el baño. Son artículos cortitos, son muy interesantes porque son artículos
escritos por académicos, pero en una clave, digamos, para compartir con toda la comunidad. Entonces, van a encontrar textos de todo tipo. También nosotros invitamos siempre a docentes y estudiantes a participar, digamos, a escribir para el desarrollo del erizo. Y al final tienen una serie de entrevistas, 2 ciclos de entrevistas que apuntan para pensar la universidad a varios referentes de América Latina y del país. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta, háganla ahora, y si no, ya le doy el paso a la compañera Fabiana en uso del tiempo. No, yo el otro día pregunté por inglés que vi que habían subido en la página, pero que era para docentes y no sé qué otra cosa. Y pregunté, ¿para estudiantes hay? Y me dijeron sí, pero tengo que tener alguna materia aprobada del primer año, una cosa así, como que lo puedo empezar yo si arranco este año, lo podría hacer el año que viene. Bueno, ¿se escucha ahí? Que también son materias extra que podemos hacer, como, no sé si tienen el mismo significado que esta, como dijiste recién, de las transversales. ¿De qué carrera sos vos? De gestión De cultural. gestión. Pero en gestión, vos tenés que estudiar un idioma. Está en el plan de estudio. Sí, está en inglés y segundo idioma. Claro, en la propia carrera de gestión te pide un idioma, entonces obviamente eso eso tenés que ver en tu escuela, digamos, pero seguramente lo cursás en el departamento de idiomas modernos de la facultad, que ofrece inglés, francés, alemán, pero una cantidad de idiomas también inabarcable. Croata, árabe, hay idiomas de pueblos originarios también, guaraní, com, quechua. Filosofía tiene 2 idiomas, y te pide 2 niveles de cada idioma, y las carreras que no contemplan el curso del idioma, eso no significa que ustedes no puedan hacerlo, además de modo gratuito, ¿no? En la facultad. Sí, pero hay una diferencia entre... Como era un inglés académico, una cosa así. Claro, por ahí la confusión puede venir porque vos podés acreditar estas materias como unidades electivas o optativas, o materias optativas, depende de la carrera, digamos. Que no tiene que ver con los idiomas. Vos los idiomas podés elegir, si tenés que hacer 2 niveles de un idioma, podés optar por un idioma, pero tenés que hacer idioma sí o sí. El programa de contenido transversal lo que podés hacer es acreditar los seminarios de contenido transversales como si fuese una optativa de tu carrera, digamos. Además, las carreras van a ofrecer unidades electivas o materias optativas, que son materias específicas sobre una temática puntual que dan las distintas cátedras. Bien, entre eso van a tener toda la oferta de la escuela y a la vez van a tener toda esta oferta que es transversal, digamos, que son ejes temáticos que se pueden trabajar desde distintas carreras. Pero eso aparte de los idiomas. Después los idiomas van a tener que elegir algún idioma sí o sí, no pueden acreditar un seminario como idioma. El idioma tienen que elegir uno sí o sí, aunque muchas carreras le dan la posibilidad de elegir qué idioma quieren hacer. Digamos que hay una oferta variadísima. Sí, incluso también se ofrecen seminarios dictados en otras lenguas. ¿Sí? Por ejemplo, en italiano se dictó un seminario el año pasado, y bueno, la idea es siempre que haya seminarios en italiano, en portugués, en francés, en inglés. Sí. No entendí bien cómo te podés inscribir a los seminarios. Ok. Bueno, todo depende en la instancia de la carrera que vos estás. ¿Vos sos de qué carrera? Letras. De letras. Bueno, en el caso de letras, por ejemplo, la escuela de letras nos informa a nosotros cuáles son los seminarios, digamos, que reconoce, digamos, como seminario orientado, ¿no? Y bueno, te inscribís como en cualquier materia, digamos, por el guaraní, en el caso de letras. Hay otras carreras que, en cambio, en vez de inscribirte por el guaraní, te inscribís en un formulario, digamos, que está en la página, digamos, de la página transversal, y te vas al seminario que querés cursar, y ahí tenés un Google Form, te inscribís por ahí, y después, una vez que lo cursas y lo aprobas, solicitar el certificado y ahí iniciar el trámite, digamos, de acreditación cuando vos estés, digamos, en la etapa de la cursada que corresponda a esa acreditación. En el caso de letras, los seminarios orientados, yo tengo entendido que es más sobre el final de la carrera, a partir del 4º año. Lo que no quita que vos curses, digamos, algún seminario ahora o el año que viene, te guardes, digamos, el certificado y después pidas la acreditación. De todas formas, aquellos seminarios que vos cursás y no se acreditan porque, por ejemplo, no sé, te excedes en la cantidad,
te figuran en la historia académica, en la parte que esa historia académica no vale. O sea, no vale como para el título, pero sí te va a figurar, vas a tener, digamos, un registro, un certificado de que lo hiciste. Bueno, gracias, Adrián. Bueno, buenos días, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, en primer lugar, gracias, Federico, Santiago, gracias por la convocatoria. Yo soy coordinadora del Departamento de Educación del Museo de la Memoria, pero hoy vengo en representación de una institución a contar un poquito sobre el Museo de la Memoria. Supongo que no todos son de Rosario, y si lo son, no sé si todos conocen el museo o alguna vez pasaron por allí. Nuestro edificio está en Córdoba y Moreno, enfrente de la Plaza San Martín, enfrente de la Facultad de Derecho. No sé si algunos han pasado por allí o han ingresado al museo. Yo formo parte del equipo casi desde sus inicios. Ingresé en agosto del 2001, soy la más veterana allí. Y puedo hablar, digamos, casi desde los orígenes de la institución, que se creó en realidad en 1998. ¿Sí? Por el pulso, sobre todo, como decía Santiago, de las luchas sociales de organismos de derechos humanos de la ciudad, de familiares, de expresos políticos, de sobrevivientes, que fundamentalmente en la década del 90 buscaban un espacio, elaboraban diferentes proyectos y los elevaban al Consejo Municipal de la ciudad, para crear un espacio en donde transmitir lo que había ocurrido fundamentalmente en la última dictadura militar, para transmitir memoria, para que lo que había sucedido no volviera a suceder, ¿no? Esto de nunca más. Y bueno, lo consiguieron. En el año 98 se vota, por ordenanza del Consejo Municipal por mayoría, que exista un Museo de la Memoria en la ciudad de Rosario. Y después comienza el debate en dónde iba a funcionar ese Museo de la Memoria, que se llama museo porque es un museo temático, habla sobre memoria de dictaduras militares, violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, luego de ese debate se decide que sea en la casa que está ubicada, en Moreno y Córdoba, por tres razones muy importantes. Una, porque allí durante la última dictadura militar, si bien el ejército ya estaba allí desde finales de la década del 49, más o menos 50, durante la dictadura militar se asienta allí la sede del comando del segundo cuerpo del ejército. O sea que desde allí se comandaba, digamos, todo el plan de represión sistemática para esta violación a los derechos humanos, no solamente para Rosario y Santa Fe, sino para una amplia zona del país que se llamaba la Zona 2. Si bien el país estaba dividido en provincias, geográficamente como estamos acostumbrados, el mapa del país estaba dividido en zonas, militarizado. Y era todo Chaco, Formosa y todo el litoral. Pensemos Misiones, Corrientes, Entre Ríos, bueno, y todo lo que es Santa Fe y una partecita de Buenos Aires. Nosotros cuando a los alumnos les decimos que era el cerebro de la represión esa casa, ¿no? Y allí estaban asentados los militares, fundamentalmente Galtieri y la mayor parte de la dictadura, que después fue el presidente de facto de la nación, que declara la guerra a Inglaterra por la guerra de Malvinas. Otra de las razones muy importantes era que allí se realizaban los consejos de guerra a los detenidos políticos, fundamentalmente que estaban en el centro clandestino de detención, a pocos metros de allí, en lo que era allí la jefatura de policía, el servicio de informaciones, que está en Dorrego y Córdoba, que está allí sitio de memoria también, el centro clandestino que funcionaba allí, que se conserva tal cual como estaba en la época de la dictadura, en este momento, en el presente. Allí eran trasladados los detenidos políticos y se le hacían los consejos de guerra, que era una parodia de juicio, y se decidía qué pasaba con cada uno de ellos en nuestro edificio, si quedaba en libertad, si iba a ser desaparecido, si iba a ser asesinado y demás. Y también por ese edificio iban los familiares, los compañeros, los amigos a preguntar qué pasaba con estas personas que de un día para el otro ya no estaban más, ¿no? Por estas tres razones tan importantes es que se decide en el debate del Consejo Municipal que el Museo de la Memoria debería funcionar allí.
pero bueno, ya estaba ocupado en ese momento por un bar temático, el Rockefeller, y se nos da un lugar de funcionamiento provisorio. Nosotros dependemos de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, somos un museo del Estado, y se nos da un lugar de funcionamiento provisorio por casi 10 años, porque funcionamos allí hasta fines del 2010. Lo que nos dio tiempo, en realidad, para hacer todo un proceso de institucionalización, porque el museo se formó prácticamente por voluntarios, hasta que hubo un primer llamado concurso y nuestro primer director es Rubén Chabado, y se comienzan a formar áreas de trabajo, de educación, de investigación, de biblioteca, un área de documentación, de preservación. Es como que la institución va creciendo, una comisión directiva, y después a comenzar a pensar, bueno, cuando estemos allí en ese lugar que tuvo tantos usos después de la dictadura y que el ejército se retiró, incluso un bar, que no quedó como estaba durante la dictadura militar, que fue alterado. Bueno, ¿cómo vamos a transmitir lo que sucedió durante la dictadura militar? El eje de la ordenanza es recordar lo que sucedió entre 1976 y 1983. Y se eligió el eje de transmisión, o la herramienta de transmisión, mejor dicho, es el arte contemporáneo. Si ustedes nos visitan, van a ver que hay una muestra permanente con salas que abordan diferentes ejes temáticos. La lucha de las madres, la lucha de las abuelas y todo lo que tiene que ver con el concepto de identidad, lo que era todo el sistema concentracionario de detención, los sistemas de detención clandestinos, un memorial en el patio, ¿no?, que tiene que ver con los 30.000 detenidos desaparecidos, todo lo que tiene que ver con la figura de la desaparición, una sala que se llama Lectores, que busca humanizar la figura del desaparecido, ¿no? Estos 30.000, ¿quiénes son, no? Hablamos de los 30.000, pero bueno, tenían una vida y buscamos lo que es pensar la condición humana a través de diferentes instalaciones en esta sala Lectores. Es difícil por ahí decirlo en el aire, es interesante por ahí que nos visiten y poder vivirlo, ¿no?, en carne propia. Pero bueno, estas salas todas trabajan estos ejes temáticos a través del arte contemporáneo, como también el eje temático de Malvinas, pero no a través de la mirada de la guerra, ¿no? Y después también hay muestras temporales que van rotando a lo largo del año y diferentes áreas de trabajo. Si ustedes ingresan a nuestra página web, para no aburrirlos, van a poder conocer todas las áreas de trabajo y las actividades que realizamos. Pero lo más importante es destacar que es un sitio de memoria recuperado. Más allá de que se llama el Museo de la Memoria, a mí me gusta siempre insistir en eso, que gracias a la lucha de muchos años de escraches, de organismos de derechos humanos, fundamentalmente de la agrupación Hijos de nuestra ciudad, que cuando, bueno, en los 90 fundamentalmente se suspendieron los juicios, hubo indultos, surgió la agrupación Hijos de Desaparecidos y dijeron, bueno, si no hay justicia, hay escraches, y comenzaron a escrachar a los domicilios de los represores que estaban en sus casas y iban a la puerta del bar en ese momento, Rockefeller, y decían lo que ahí había ocurrido. Y bueno, se pudo recuperar ese lugar, que es de todas y todos nosotros, porque es un museo del Estado. Así que bueno, los invito a ingresar a la página o a venir a visitarnos. Volvimos a la presencialidad plena y para estas efemérides que se nos vienen, en el calendario escolar para nosotros es muy pronto, porque comienzan las clases y tenemos el 24 de marzo y el 2 de abril muy recientemente, y ya los docentes comienzan a querer venir, afortunadamente, porque si uno mira en retrospectiva, desde el 2001 para acá, el interés por la temática desde el sistema educativo formal hacia nosotros que trabajamos desde el sistema educativo no formal. Yo provengo de las ciencias de la educación y particularmente yo me enteré en cuarto año que estaba este campo de las ciencias de la educación no formal, y trabajo desde allí, desde siempre, digamos, y es un ámbito muy potente para trabajar. Nosotros recibimos desde el área de educación, desde el 2006,
para que hagan su práctica no formal en el Museo de la Memoria, junto con alumnos de otras carreras. Lo que hace, lo que hablábamos recién, que potencia mucho que se encuentren con estudiantes de otras carreras diversas. Vienen alumnos de Cossetini, de física, de literatura, de historia, de ciencias de educación también, de profesorado de comunicación educativa de ciencia política, de turismo también ahora. Entonces, bueno, hay un cruzamiento de miradas, de saberes y de disciplinas, y a todos les proponemos actividades diferentes y todos aportan desde sus campos disciplinares miradas diferentes sobre la misma temática, y eso está muy bueno. Pero estoy mezclando un montón de cosas y quería comentarlas antes de difundir un poco las actividades e invitarlos a participar, que si bien esta ordenanza habla del 76 al 83, nosotros siempre lo que hacemos es contextualizar siempre el periodo, ¿no? ¿Por qué fue posible esa dictadura militar que fue muy diferente a las 5 anteriores? Las condiciones de posibilidad, ¿no? ¿Por qué fue tan distinta? ¿Por qué fue sistemática? ¿Por qué fue tan diferente a las demás? ¿Por qué fue tan cruenta? Porque es un contexto latinoamericano internacional que la hizo posible, pero también es muy importante la articulación pasado-presente. Entonces constantemente estamos viendo cuáles son las repercusiones que todavía tiene hoy en la actualidad y también cuáles son las temáticas de vulneración de derechos en el presente, ¿no? Que no se cristalice la temática de memoria, o que ese nunca más no sea solamente el recordar para no repetir, que no se quede estancado ahí, que no sea un nunca más de recordar para que no nos vuelva a suceder, que obviamente es lo fundamental, pero también, bueno, ¿cuáles son esos derechos que hoy están siendo vulnerados? Entonces estamos trabajando justamente, como diría nuestro coordinador institucional, Lucas Mazuco, que el museo se convierta en la caja de resonancia de las luchas que están hoy queriendo ser reivindicadas. Entonces la semana pasada, por el Día de la Violencia contra la Mujer, tuvimos una gran actividad en relación a esta temática. Hicimos ¿Dónde está Paula?, en relación al caso de Paula Perazzi, que fue una actividad muy sensible, muy potente, donde estuvieron presentes los padres de Paula. Y ahora, por ejemplo, para la próxima muestra temporal, la primera del año, que se llama Cómo retratar a una sobreviviente, tiene que ver con la historia de las sobrevivientes trans en dictadura, que es un tema que todavía no se ha abordado mucho y tiene que ver con las disidencias. Entonces, bueno, estamos abordando todas esas luchas fragmentadas que tienen que ver con los derechos sociales, que hoy se están queriendo reivindicar. Bueno, tratar de reunirnos también en el museo, y bueno, un poco eso, ¿no? De juntarnos y reunirnos, porque en realidad todos son derechos que todos estamos peleando por lo mismo, como también nos hicimos eco de las luchas y estamos haciendo eco de las luchas por los derechos ambientales también, ¿no? Un poco eso, que no nos quedemos solo en las temáticas de memoria, sino como los militantes de aquella época de los 70, digamos, hacernos eco de las necesidades sociales, ¿no? Y cuáles son hoy esas necesidades sociales por las cuales luchar, ¿no? Hay una socióloga que es Pilar Calveiro, ella fue detenida, era militante, fue detenida en la ESMA, en Buenos Aires, y hay una frase muy interpeladora que dice: un campo de concentración solo puede existir en medio de una sociedad que elige no dar. Entonces, cuando vienen los alumnos y se hacen los recorridos guiados, les preguntamos, bueno, más allá si uno está de acuerdo o no, ¿cuáles son las cosas que hoy elegimos no dar como sociedad, ¿no? Bueno, pensar un poco eso en este presente, ¿no? Detenernos y pensar un poco eso. Estamos viendo, bueno, cómo hay muchos, porque estamos hablando ahora de los libertarios y mucho individualismo. Bueno, empezar a pensar un poco también en eso y a ver, esto, de la violencia institucional, me estoy olvidando que es fundamental. También se está trabajando mucho con una área de articulación territorial, que trabaja mucho también sobre
sobre esta temática, y son muchos ejes y muchas áreas de trabajo que trabajan todos los días, silenciosamente muchas veces, y eso, buscando visibilizar nuestro trabajo, que es muy importante. Por eso agradecemos estos espacios y que ustedes puedan conocer el museo y acercarse, a lo mejor en un futuro también como pasantes o como haciendo sus residencias en distintas áreas. No solamente el área de educación recibe residentes, sino también el centro de estudio o distintas áreas del museo. No sé cómo estoy de tiempo o si quieren hacer alguna pregunta, pero bueno, eso es un poco un pantallazo general para no abrumarnos con tanta información. Les agradezco mucho que nos hayan invitado. No sé si quieren hacer alguna pregunta, y si no, ingresando a la página van a conocer todas las actividades. Perdón, me estaba olvidando dos cosas fundamentales. El 24 de marzo, todos los años, en el Bosque de la Memoria, que es nuestro espacio de cielo abierto, está en el Parque Scalabrino Ortiz, enfrente de lo que es el estacionamiento del Shopping Alto Rosario. En ese sector, todos los años, en el acto oficial, se plantan árboles en memoria de los desaparecidos, con la idea de hacer un memorial a cielo abierto, con lo que significa la plantación de árboles, la vida y demás. Ya no tenemos madres vivas en Rosario, pero bueno, los nietos han tomado la posta, los hijos desaparecidos. Es una ceremonia muy linda que se realiza cada año y comenzó hace 15 años atrás, y realmente ese bosque vemos cómo se está convirtiendo en un bosque. Y nos sumamos este año, siempre hacemos una vigilia los días 23. El año pasado, con todo el tema de la virtualidad, comenzamos a pensar en divulgar nuestra propuesta museística de manera virtual, y llegamos a diferentes proyectos y arribamos con el canal de la universidad, la plataforma audiovisual, a un proyecto que se llama La Memoria Inquieta. Esto de inquietar, ¿no? de mover, de interpelar. Son una serie de documental de 4 capítulos con articulación pasado-presente. El primero se estrenó el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y se llama De Casa de Familia, porque nuestro museo comenzó siendo una casa de familia, a sitio de memoria. Y el segundo, que es Búsqueda Pacífica de Justicia, tiene que ver con la historia de las madres de Plaza de Mayo, y en relación al presente tiene que ver con la historia de cómo se conformó Compromiso Vial. Es una asociación conformada fundamentalmente por madres, llamadas las Madres del Dolor, que buscan justicia por sus hijas e hijos asesinados en siniestros viales, digamos, por asesinos al volante, ¿no? Y ellas tomaron el ejemplo de las madres que vieron que la lucha para lograr justicia es colectiva, es juntándose como las madres. Ese segundo capítulo lo vamos a estrenar en la vigilia que se hace en la Ronda, en la Plaza 25 de Mayo, que está frente a la Municipalidad de Rosario, donde cada jueves se hace la ronda, donde ya no hay madres en Rosario, pero los nietos y nietas tomaron la posta y todos los jueves se sigue haciendo la ronda. Y después el tercer capítulo, que se llama La Identidad como Derecho, lo vamos a estrenar con escuelas en la efeméride, nosotros decimos el del 24 de marzo. Tiene que ver obviamente con los nietos y nietas apropiados. Va a venir Mario Navarro, que es uno de los nietos apropiados que vive en Las Rosas, también a dar vamos a proyectar el capítulo, pero él va a venir a dar su testimonio. Y va a estar Caro Boetti, que es, bueno, tiene que ver con esto que yo les contaba, es una sobreviviente trans de la dictadura, también a dar testimonio a los alumnos que estén presentes allí en esa actividad. Y el cuarto capítulo se llama Presentes, Ahora y Siempre, y tiene que ver con los desaparecidos de la última dictadura militar, pero también con los desaparecidos y asesinados por la violencia institucional, y lo vamos a estrenar para el 8 de mayo, que es el Día Nacional contra la Violencia Institucional. La Memoria Inquieta es el ciclo documental y lo hacemos junto con el canal de la plataforma audiovisual de la universidad. Todo esto lo encuentran en las redes y en la página del museo. Están todos invitados y invitadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No dejen entrar
si quedó alguna sugerencia, algún aporte, alguna inquietud, algo que nos quieran transmitir, dudas, opiniones, un instructivo de cómo se usa el PowerPoint. ¿No? Bueno, acá les dejamos los contactos para si quieren comunicar, quieren trasladar alguna propuesta, algún proyecto. Sepan, ya les habrán explicado que el Consejo Directivo es el principal órgano de gobierno de esta facultad, tienen representantes estudiantiles, docentes y graduados. Ahí pueden trasladar propuestas vinculadas a derechos humanos, que las vamos a tratar en una comisión que existe dentro del Consejo Directivo. Y cualquier inquietud, duda, sugerencia o que se quieran sumar a alguna de las propuestas, nos escriben alguna de nuestras redes sociales o al mail. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a la facultad y a la universidad pública. Muchas gracias.